Hola, en días pasados les propuse la lectura de la primera parte del capítulo 2 del libro Psicología, Ideología y Ciencia, de Néstor Brownstein, Marcelo Pasternak, Gloria Benedito, Frida Sal, de 1975 y publicado por Editorial Siglo XXI. El capítulo 2 tiene un título muy sugestivo y es ¿qué entienden los psicólogos por psicología? Esta sección que hemos revisado pues guarda relación justamente con la forma en la que Brownstein desarrolla esta pregunta, la manera en la que la aborda y pues no nos metimos con la segunda parte del texto en la que hace un análisis crítico de unas categorías que él elige. Para nosotros el artículo tiene varios usos. Por un lado, digamos, nos permite avanzar en la comprensión de la pregunta ¿por qué es la psicología? O por el objeto de estudio de la psicología, haciéndola de cierta manera más concreta, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿qué es la psicología? Se imagina una pregunta pues conceptual, abstracta, de definición y demás, pero cuando la pregunta se formula como ¿qué entienden los psicólogos por psicología? Pues aparece un sujeto concreto que son los psicólogos, o por lo menos que uno se pregunta a qué hace alusión eso de los psicólogos, cada uno de ellos o quienes, que es algo que, digamos, con el pasar del ejercicio va uno comprendiendo. Les propuse que leyeran esta primera parte y que trataran de identificar la propuesta de Brownstein eh, con énfasis en lo que para ustedes eran las fortalezas y debilidades que tenía el texto. Hay que decir que el texto claramente tiene un sesgo y eso no es una debilidad. Yo siento que desde el punto de vista didáctico es una fortaleza poder reconocer que el autor tiene una intención que la hace, pues no explícita, pero sí bastante evidente a lo largo de estas primeras páginas. Eso es interesante porque permite situarse con relación a la postura que está planteando el autor. Por eso digo que no es malo. ¿Sí? Puede uno no estar de acuerdo, ¿sí? O sí estar de acuerdo, pero la cuestión es que yo puedo reconocer que el autor está teniendo una intención, que puedo ver cómo trata de llevarme a la idea que él quiere que tenga, qué estrategias utiliza, cómo se va moviendo y el hecho de que yo tome distancia me permite analizarlo, me permite justamente, como les propuse, identificar fortalezas y debilidades en su planteamiento. Entonces el hecho de que tenga un sesgo me parece que es muy útil para nuestros fines. Brownstein básicamente en el capítulo está buscando demostrar que la psicología no es una ciencia. ¿Sí? Y en este caso lo que hace es poner en cuestión la definición de psicología, los objetos de estudio que él considera son los que la psicología propone y luego, digamos en la parte que justamente nos revisamos, hace un análisis crítico de cada una de estas categorías para concluir que no se trata de eh, conceptos que podrían ser considerados científicos. A nosotros nos interesa la primera parte, una parte en la que él de forma muy provocadora empieza como a decir, mire, no hay una definición de psicología. Y de hecho señala que no es porque nadie la haya intentado, sino porque hay muchas. Y empieza a llamar la atención sobre, sobre esa idea, sobre cómo se aborda el tema. Hay un epígrafe en el capítulo de Albert Ellis, de un capítulo que él escribió en un libro que se llama Contribuciones a la Psicología Médica, el capítulo se llama Escuelas Teóricas en Psicología, y el epígrafe dice, la psicología, dicho sea con franqueza, es prácticamente cualquier cosa que ustedes quieren que sea. En último análisis, la psicología consiste en cualquiera de las definiciones que un autor, ustedes, yo o cualquier otro deseen aplicarle. Esta frase, que como epígrafe obviamente está sacada de su contexto, eh, genera como una sensación
de, de indeterminación, como decir, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que la psicología puede ser cualquier cosa? Y de hecho siento que la palabra cualquier cosa puede ser recibida como de una forma peyorativa, pero eh, siento que en la medida en la que uno puede desarrollar el planteamiento, puede ver que esta frase de Ellis como introducción a otras cosas que posiblemente estaba diciendo, pues no tiene, digamos, ninguna intención negativa o peyorativa como podría sentirse en el epígrafe. Brownstein va a empezar, digamos, a argumentar que la psicología adolece de una definición clara porque no hay un objeto definido, porque esos objetos no tienen un estatus científico y bueno, por ahí se va a ir él, ¿sí? Pero, digamos, para nosotros hay varios elementos que son interesantes. Primero, el reconocimiento de que la respuesta a la pregunta ¿qué estudia la psicología? No es una respuesta única. De hecho, él hace un listado, dice el alma, el espíritu humano, la psiquis, la actividad psíquica, la conciencia, el mundo interior, la actividad nerviosa superior, el mundo moral del hombre, la conducta, el comportamiento, el inconsciente, la personalidad, el hombre concreto, y señala que hay muchas más. Y yo siento que una de las fortalezas de Brownstein es la forma en la que instala preguntas, en la que propone preguntas. Y la primera que hace es, bueno, todas estas expresiones distintas son realmente distintas. Es decir, son todas esas cosas diferentes una de la otra como para decir que son objetos diferentes. O por qué, si son lo mismo, pues por qué necesitaríamos de tantos términos. Eso digamos que parece una observación casual, es un elemento muy interesante. Nosotros, digamos, en nuestro paso por el texto, vamos a retomar esos elementos, vamos a tratar de apropiarnos de las preguntas y de tomar un poco de distancia de la estrategia que él utilizó o de la forma en la que desarrolló la estrategia que decidió utilizar para resolver esta cuestión. Eh, una de las, además de hacer este listado de las múltiples respuestas que hay a esta pregunta, Brownstein propone un ejercicio que me parece también bastante interesante y que va de la mano del título. Él señala, digamos, algunos ejemplos de definición, en particular del manual de Miller de psicología, y luego dice, no, pues miremos más ejemplos, ¿no? Dice, eh, y leo, debemos ahora multiplicar los ejemplos para ver más detalladamente qué entienden los psicólogos por psicología, buscando encontrar líneas comunes que nos permitan orientarnos en los laberintos de la psicología académica. Haciendo un poco lo que él hace, pues llama la atención la palabra laberintos de la psicología académica. ¿Sí? Hay una imagen allí de confusión, de camino sin salida, de estar uno perdido. Y lo otro en esa expresión es si efectivamente lo que uno debe hacer es buscar líneas comunes. ¿Sí? Hay una pregunta grande, ¿cierto? Y sería ¿por qué todo eso, si es que no es lo mismo, es psicología? Pero no necesariamente siento yo que se trate de encontrar un factor común, una esencia y que ese sea el único análisis que se puede hacer. Entonces, lo primero es retomamos el reconocimiento de que la respuesta a esa pregunta es múltiple y variada. Segundo, em, que no se trata, cuando tenemos toda esta gama de posibilidades, de encontrar cuál es la más común, la moda, ¿sí? O de hacer una suerte de promedio conceptual, digamos, o un añadido de cosas, sino tratar de comprender por qué se generaron distintas versiones. ¿Qué es lo que
trata cada una de estas propuestas de reivindicar, de incorporar, de aclarar, de precisar, para hacernos un panorama de cuál es la discusión que se ha hecho en el caso de la psicología. Él decide entonces, en sus propias palabras, recorrer el mundo e interrogar a los autores representativos de cada país sobre la materia objeto de sus desvelos. Y pues obviamente pues es una figura retórica, pues porque mm, cada país es relativo, o sea, no son todos los países, hay unos países en particular que por supuesto hacen parte de la tradición psicológica, y lo otro es que señala que son autores representativos, pero no es claro cuál es el criterio para señalar que efectivamente son representativos. Cuando uno mira los textos que aborda, pues llama la atención que la mayoría de ellos fueron publicados en español en el mismo año, en 1963, y que uno podría pues especular acerca de que pues estos libros serían como eh, la biblioteca básica disponible de psicología en ese momento, ¿sí? Eh, Habría que preguntarse, pues como nota a pie de página, pues qué tiene 1963, que hubo tanta publicación de manuales o de libros de psicología general en español y digamos de diferentes lugares. Eh, la selección, digamos, de los autores, pues que son Rubinstein, Wolf, Paul Guillem, Piaget, un español que incluye, que se llama Álvarez Villar, que simplemente lo incluye pues como por el idioma, ¿sí? Pues porque está en español, Isaac Miller, y pues obviamente incorpora un autor argentino que se llama José Bleger, pues, y otros par más. Estos autores, o lo que se plantea de ellos, es lo que ha hecho es tomar estos libros y tratar de identificar en esos libros cuál es la definición que estos autores proponen para la psicología, asumiendo pues que al ser un libro introductorio, al ser un manual, debería incluir una definición, digamos, clara y precisa de lo que la psicología es. Eh, Además, digamos, de que le queda a uno dudas de si esos son todos los que deberían estar, de si es un muestreo, digamos, adecuado, o sea, los países son pues la antigua Unión Soviética, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y Argentina. Siento que ahí hay un sesgo bibliográfico, o sea, hay una circunstancia bibliográfica que le permite acceder a esos textos y que de todas maneras él está accediendo a los textos en español, no a las ediciones en sus idiomas originales, ni tampoco hace referencia a los años de publicación de los libros originales, que hace parte de una serie de decisiones que tomó Brownstein y que lo llevan a, en términos de lo que hemos trabajado en el curso, pues a incurrir en un anacronismo. Es posible, o bueno, más que posible, es claro que no es su intención ser riguroso desde el punto de vista histórico. Él trae a colación los autores como un recurso retórico, pues como para, como él lo ha dicho, para mostrar otros ejemplos y mostrar que en todas partes el problema es igual, que no hay una definición clara o que las definiciones son muy diversas, y él finalmente va a presionar a que todas las propuestas que hacen estos autores terminen ubicadas en una de dos categorías, ¿sí? En categoría en términos de conciencia o en términos de conducta, que es su interés desde un principio. Nosotros, digamos, no estamos interesados en continuar ese razonamiento, nos interesa su propuesta en términos de preguntas y en términos de metodología. El anacronismo en el que incurre Brownstein, pues no solamente tiene que ver con el hecho de, eh, digamos, de que los autores seleccionados pues no tengamos claro por qué son o no representativos de cada lugar,
Por ejemplo, hay un autor que es Werner Wolf, que nació en Alemania, pero que su carrera psicológica se desarrolló en Estados Unidos. Entonces él lo plantea como un representante de la psicología alemana y yo creo que muchos alemanes no estarían de acuerdo con eso. Eh, Igual ocurre, digamos, con otro par de autores en el texto. Entonces, no son, digamos, no es claro que los autores sean efectivamente los autores representativos, ¿sí? No es claro que pertenezcan, digamos, a la tradición académica del país donde nacieron. No nos ofrece información sobre cuándo fue escrito originalmente el libro. No utiliza los textos originales y pues esto es un tema sensible si estamos hablando de pues, la propuesta de determinados términos para referirse a lo que la psicología investiga. Es decir, la forma en la que Rubinstein o los términos que Rubinstein utilizó en ruso o los que pudo haber utilizado otros en francés o en inglés o demás, pues sería, digamos, una mínima cortesía y algo de rigor histórico poder señalar cuál fue el término específico que se utilizó. Digamos, todo eso hace parte de lo que, digamos, el planteamiento de Brownstein adolece. Como lo decía ahora, no tenemos las fechas en las que los libros originales fueron escritos, entonces nos da, digamos, una idea distorsionada de la ubicación espacial de la discusión y quiero insistir en esto, eh, no es porque Brownstein sea un mal académico, un mal escritor o le haya quedado mal hecho, sino porque su intención no era esa, que esa información no aparece, pero como nosotros estamos haciendo uso del texto en un contexto, digamos, histórico, pues es importante no pasar eso por alto, es decir, no dar por obvio o porque no es importante para la interpretación que podemos nosotros hacer. Lo otro que hace, digamos, además del problema de la traducción de los términos, es que utiliza citas que sacan completamente de contexto las formulaciones de los autores. A veces las citas son de 5 palabras, es decir, son sumamente estrechas y no permiten ver cuál es el contexto de lo que se señala. En el caso, por ejemplo, de Rubinstein, dice, para este autor ruso, y abre comillas, la psicología es la ciencia que investiga las leyes de la actividad psíquica, actividad que tiene su asiento en el cerebro del hombre. Y pone en página 37. Luego señala que esa actividad psíquica no es definida y bueno, se viene, digamos, ya con sus interpretaciones de qué es lo que pudo haber dicho Rubinstein. Evidentemente, porque no es su intención, pues no le da un poco de contexto y termina diciendo que actividad psíquica es igual a conciencia. ¿Sí? Eh, de hecho, dice, en síntesis, para la psicología académica soviética, lo psíquico es la conciencia, ella asienta en el cerebro y condiciona el comportamiento. Hay una simplificación del planteamiento de Rubinstein y por extensión del planteamiento de la psicología soviética. Ni la idea de conciencia manejada por los soviéticos es igual a la idea de conciencia manejada en Occidente, ni la idea de actividad psíquica, digamos, es la que uno podría simplemente suponer por la palabra actividad y por la palabra psíquica. Así digamos como lo hace con este autor, pues con todos los demás, saca el pedacito que le conviene o que le interesa y finalmente pues dice que eso era conducta o que eso era comportamiento. Ese digamos es el gran defecto de esta sección de Brownstein, no para su capítulo, pues porque él que está haciendo, él está diciendo, mire, en este país, en este país, en este país, la gente propone definiciones, las definiciones no son claras, las definiciones son distintas y en últimas están hablando o de conciencia o de conducta. Eso es lo que él quiere decir para luego desarrollar, digamos, la parte fuerte de su capítulo para terminar proponiendo que la psicología no es una ciencia. Para nosotros, digamos, lo interesante es reconocer,
No hay una respuesta única a la pregunta ¿qué es lo que la psicología estudia? En diferentes lugares y momentos se han dado respuestas distintas y en términos concretos se han utilizado términos diferentes que nos tendríamos que preguntar en qué medida son o no diferentes. Si se refieren al mismo campo de fenómenos en el mundo, si tienen las mismas, digamos, los mismos alcances cuando son descritos y todas las implicaciones que hay de allí. Entonces hay una pregunta valiosísima para nosotros y es que antes que elegir, es que hay uno de los objetos que es verdadero y los otros son falsos, lo que tenemos es, hay una variedad y tenemos que comprender la naturaleza de esa variedad. Superados, digamos, los problemas de anacronismo, entonces uno diría, ve, esa es una estrategia interesante, ver diferentes tradiciones conceptuales, identificar qué es lo que esas tradiciones han propuesto y tratar de darle contexto, de poder comprender de qué estaban hablando cuando utilizaban un determinado término. Esto no es una cuestión de glosario, como sugiere, digamos, un poco Brownstein, cuando habla de Miller, que dice, bueno, yo busqué psicología en el glosario del libro y no la encontré. Es un poco más complejo, eh, es un poco más complejo, requiere poder establecer nexos entre estos autores, sus propuestas, el contexto, digamos, conceptual en el que están moviendo, los antecedentes, que en muchos casos van a ser principalmente filosóficos, pues porque la conceptualización, digamos, tiene su origen en reflexiones de naturaleza filosófica y en algunos otros, pues van a aparecer planteamientos teóricos psicológicos propiamente dichos. Brownstein entonces, digamos, es un texto valioso para nosotros porque nos hace esa invitación y yo siento que el título a mí en particular me parece muy, muy acertado y es que entienden los psicólogos por psicología. Yo siento que allá hay una invitación y la invitación es a reconocer que pues, la psicología, siguiendo lo que discutimos a propósito de la conferencia de Martín Baró, la psicología es un producto de la cultura y finalmente, quienes definen, quienes establecen qué es la psicología o qué es lo que estudia y demás, pues es el colectivo político gremial de los psicólogos. No es el conjunto de las opiniones de cada uno, como si hiciéramos una encuesta a todos los que tienen diploma, sino que hay colectivos y hay dos colectivos, digamos, visibles muy importantes. Está el colectivo del gremio de psicólogos que ejercen la profesión y está el colectivo de psicólogos que están en el mundo de la academia y que podrían tener opiniones distintas, que podrían tener, digamos, un peso mm, diferente, pero lo importante para nosotros es lograr hacerlo visible. Es decir, la psicología, uno puede decir, no, la psicología es lo que está en los libros, ya vimos que no es lo que está en los manuales de historia, vimos que en los manuales de historia alguien los escribe con una intención y que igual los libros de psicología general tienen un propósito similar o los manuales de psicología tienen un propósito similar, hay una propuesta. No es la única, a pesar de que el autor pudiera llegar a decir esta es la psicología verdadera. Cuando nosotros tomamos distancia lo que vemos es cómo esto que llaman psicología ha despertado el interés de mucha gente en muchos lugares, con visiones distintas del hombre, del mundo, de la realidad, en circunstancias históricas distintas y que nosotros de ninguna manera podemos desconocer eso. Poder nosotros decir, poder llegar a ser concreto, es decir, que la psicología no es una definición en abstracto que, digamos, cayó y descendió del cielo, sino que ha sido el producto del trabajo de sujetos, de personas, en ambientes, en contextos, con tradiciones de pensamiento, con ideas y demás, pues resulta fundamental y permite en parte empezar a comprender el porqué de la diversidad de respuestas. Y finalmente, diría yo, habría que empezar a interrogar por qué es que
tiene que ser un objeto de estudio. ¿Y en qué consiste esto de que pareciera que la respuesta a cuál es el objeto de estudio de una disciplina tuviera que ser una sola palabra, ¿sí? Que lo pudiera reunir? Y eso, pues obviamente es peligroso, ¿sí? Si no se entiende adecuadamente, si no, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Pues yo creo que habría tratados amplios sobre eso, habría que poder comprender que no se podría, como lo digo, que sería muy riesgoso decir que cada ciencia tiene un objeto que solamente tiene una palabra, ¿sí? Para el caso de la biología, para el caso de la química, para el caso de la física. Y si uno lo ve con una perspectiva histórica como lo estamos haciendo, pues ni la física, ni la química, ni la biología han sido siempre lo que son y pues ha habido diferentes tipos de transformaciones. Lo que a nosotros nos ocupa es poder reconocer esta diversidad, eh, no como un saludo a la bandera, como decir, ah, sí, somos diversos, sino poder comprender la naturaleza de dicha diversidad para poder construir cada uno de nosotros una posición frente a qué es esto a lo que nosotros se supone que nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a hacer. Así pues, esta revisión de la primera parte del capítulo 2, ¿qué entienden los psicólogos por psicología? Nos deja una importante invitación, deberíamos poder traerla y hacer un ejercicio similar, de decir, bueno, ¿qué es lo que entienden por psicología estos grupos político-gremiales que existen en diferentes lugares del mundo? En esa dirección, pues les he propuesto un ejercicio y es que revisáramos las definiciones formales de psicología que hacen dos grandes gremios. Em, pues lo de grandes no es más que por la importancia relativa que tienen para nosotros. Uno es el Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿sí? Pues que agrupa el ejercicio de la profesión en nuestro país, y el otro es el de la Asociación de Psicología Americana, APA. Entonces les he propuesto que miren cuáles son las definiciones que adoptan uno y otro y que hagamos un análisis de ellas, que será asunto de una parte de la charla que tendremos en vivo por YouTube eh, el día de hoy, jueves 30, en horas de la tarde. Bueno, hasta aquí este comentario a la lectura del texto de Brownstein. Chao.